¿Sí, hermano? Entonces, vamos a ver el concepto de la verdadera educación. Dice, la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudios. Eso es más. Pero vuelvo y repito, muchos dicen, ya terminó sus estudios. ¡Qué corto es eso! Ya terminó. Ahora sí va a trabajar. Pero vamos a seguir leyendo. Significa más que una preparación para la vida que, si nosotros pensamos, ¿qué quiere ser en esta vida actual? Yo quiero ser maestra. Y quieres tomar un curso nada más de maestro por 7 años, eso es muy corto. Ese no es el concepto de la educación bíblica y del espíritu de profecía. Eso no lo es. Aquí tenemos unos jovencitos, unas señoritas, y les quiero decir en el nombre del Señor que si ustedes piensan meterse a una universidad para tener un curso de estudios y después tener una preparación para esta vida actual, es muy corto eso. ¿Es lo que dice ahí, sí o no, hermanos? Eso es pensar como el mundo, es pensar muy bajo y estrecho. ¿Sí? Es pensar muy bajo y estrecho. Sigue diciendo aquí. ¿Abarca qué, dice, hermanos? ¿Abarca qué? Todo el ser. Todo el ser. Y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. A ver, hermanos, la verdadera educación abarca, número 1, todo el ser. Y número 2, todo el periodo de existencia del hombre. Desde el nacimiento hasta antes de ¿qué? Hasta antes de morir. Si aquí hay un hermano que piensa, bueno, yo nunca tuve oportunidad de educarme. Yo me he encontrado con hermanos así que dicen, es que yo no tuve oportunidad de ir a un colegio, muchos dicen, no tuve educación. Podemos estar en este mensaje pensando con una educación de Babilonia. Es que yo no tuve educación. Es que estamos pensando en el concepto educativo de Babilonia, del mundo. La verdadera educación abarca todo el ser. Y número 2, abarca desde que naces hasta, incluso antes de nacer, la educación prenatal. La hermana White habla de eso, de la educación prenatal. Abarca antes de nacer, cuando naces, hasta antes de morir. Te abarca todo el periodo de tu existencia. Hermano, si el pueblo adventista volviera al concepto verdadero de educación, nosotros seríamos cabeza y no cola. Seríamos las personas con más capacidades de todos los pueblos de la tierra, incluso de todas las iglesias cristianas, incluso de todas las denominaciones, incluso no cristianas. Porque Dios ha puesto a nosotros y en nosotros la verdadera educación. Triste y lamentablemente los colegios adventistas nada más tienen el nombre de adventista, pero han caído en el concepto falso de que ¿hay universidad adventista aquí? Claro que sí. Ahora, ¿te abarca todo el ser? No. ¿Te abarca toda la vida? No. Le copia al mundo, nada más 4 o 5 años y ya, vete a la vida, como dice allí, a un donde dice allí, una preparación para la vida actual. Ya, está listo. Eso no es la educación adventista. Es la educación del mundo vestida de educación adventista. Y todavía, yo recuerdo, porque yo pasé por esa educación del mundo, llamada adventista. Y cuando terminas, si fuiste muy inteligente, entonces te ponen unos cordones color amarillo y rojo. ¿Qué cosa, hermano? Que significa que tuviste buenas notas y que fuiste destacado en tal lugar. Y entonces pasas, ahí te ponen una gorra que se llama boina, un birrete, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa cosa que te pasa para acá, hermano? ¿Te acuerdas? Es el birrete, la boina y una toga negra. Y la gente piensa que cuando le ponen un pedazo que le cuelga aquí para acá, ya acabé mis estudios. Y eso es una
lo que piensa la gente. Y el que no pasó por esa experiencia que le pusieron esto para acá, dice, se siente inferior. Dice, yo nunca estudié. Yo nunca tuve estudio. Es que, le digo, podemos estar en este mensaje, pero el mensaje adventista nos reforma todo, hermanos. Amén. Amén. Todo. Y una de las reformas que al pueblo adventista le tocó enfrentar, y lo hizo al principio, lo hizo bien, pero después le costó mantener, fue la reforma de la educación. Fue la reforma de la educación. Seguimos leyendo entonces. Seguimos leyendo. Número 1. El concepto de la verdadera educación abarca todo el ser, todo el periodo de la existencia accesible al hombre. ¿Qué más? Y aquí viene. ¿Qué es la verdadera educación? Es el desarrollo armonioso de las facultades que. Esto es lo que implica que abarque todo el ser. Todo el ser, nosotros estamos compuestos de facultades físicas, facultades ¿qué? Mentales y facultades ¿qué? Espirituales. Entonces, cuando el niño nace, incluso antes de nacer, pero cuando el niño ya nace, viene con facultades físicas, mentales y ¿qué más? Espirituales. Estas facultades se tienen que desarrollar. ¿Cómo? Armoniosamente dentro de todo el periodo de ¿qué? De la existencia, bajo el poder y el dominio de Dios. Y cuando tú haces eso, tienes la verdadera educación. ¿Amén? Ni un amén. Bueno, están durmiendo entonces. No, yo sé, está la lucha. Yo también me he dormido ahí por el calor. Pero repito una vez más. ¿Cuál es el concepto de educación del mundo? 5 o 7 años y ya estudiaste. ¿Cuál es el concepto de educación adventista? Abarca las facultades físicas, mentales y espirituales desde que nazco hasta el último día que puedo desarrollar esas facultades. Y esas facultades tienen que desarrollarse armoniosamente. Qué precioso es el concepto de educación. No, entonces tú dices, no, es que yo ya tengo 60 años, si no pasé por educación. Estás pensando, aunque estás en este mensaje, estás pensando todavía como el mundo. Pero hermano, en el momento que nosotros por fe aceptemos este concepto, nadie va a decir, es que no sé leer. Bueno, tengo 50 años, no aprendí a leer, pues no he terminado mi educación, voy a empezar a educarme, voy a empezar a leer, aprender a leer. Es que no sé cómo manejar una computadora y tengo, ¿qué será? 65 años. Pues voy a agarrar, a ver, ¿dónde está la computadora? A ver, enséñame a manejarla. Porque mi educación empieza desde que nazco hasta que casi me muero. ¿Creemos o no creemos eso, hermanos? Si el pueblo de Dios se mantuviera autoeducándose en todas las fases de la vida, físico, mental y espiritual, seríamos cabeza y no cola. Seríamos un pueblo que el mundo añoraría tener entre sus filas. Admiraría exactamente. Pero ¿qué pasa? ¿Saben por qué a veces la obra es un poco pesada, hermanos? Porque el hermano que estudió, que él maneje el proyector. El hermano que sabe la computadora, que le maneje. La hermana que sabe cocinar, que esté allá en la cocina. ¿O no? Nos encasillamos. El médico misionero, él sabe cómo tratar. Que él ve. Hermano, Dios nos dio una capacidad tremenda para desarrollarnos en todos los aspectos posibles que queramos y que Él nos permita. Amén. Hermanito, ¿cuántos años tiene usted? Me dijo.
82 años. De acuerdo a esa definición de educación, ¿el hermano puede seguir educándose? ¿Puede seguir aprendiendo? ¿Puede ser de ayuda para la obra de Dios? ¿Puede ser un siervo de Dios con las capacidades que Dios le da? ¿Tiene capacidades para desarrollar todavía? Sí. Amén, hermano. Y se lo digo en el nombre del Señor. Usted tiene mucho todavía para tiempo para darle al Señor. Yo le animo en el nombre del Señor. A usted y al niño más pequeñito que esté aquí, lo animo en el nombre del Señor a que desarrolle sus facultades físicas, mentales y espirituales. A la hermanita que nunca recibió un curso de estudio allá en una escuela, en un salón, allá en la educación de Egipto, le animo en el nombre del Señor. Dígale: Señor, yo quiero aprender a leer. Tuve una experiencia con una hermana. Yo creo que aquí también hay experiencias con hermanos o hermanas. Una experiencia que vivía una hermana que vivía en la sierra, allá en Chiapas, en México, y no sabía leer. Pero fíjense cómo aprendió a leer. La cosa que llegó un predicador a predicar de la verdad presente allí, y la iglesia se zarandeó. Unos para acá y otros para allá. Y la hermana no sabía leer. Y se fue al monte con el maestro de maestros, con Cristo el Señor. Y le dijo: Señor, en mi iglesia yo quiero a los dos hermanos, a todos los grupos, a todos los hermanos que están en los dos grupos. Pero yo no sé leer. Yo no sé quién tiene la razón. Imagínense nada más. Yo no sé quién tiene la razón. Y yo no sé, Señor, yo no sé a dónde me voy a ir, Señor. Porque si me voy con ellos y están mal, me pierdo. Y si me voy con los otros y están mal, me pierdo. Señor, ayúdame. No sé leer. ¿Qué hago? Y Dios tiene misericordia. Y en un sueño, Dios le dijo: cómprate los 8 tomos de testimonios para la iglesia. 9 tomos, perdón. 9 tomos. Gracias por corregirme. 9 tomos, cómpratelo. Dice: hermano, yo ni sabía que había eso. Y entonces me acerco todavía al pastor, que el pastor llegaba allí para tratar de calmarlo. Ustedes saben cómo llegan los pastores a tratar de calmarlo, ¿sabes? Dice: oiga, pastor, dice, existe un libro que se llama 9 tomos, todavía en su ignorancia, la hermanita. 9 tomos de testimonios para la iglesia. Dice: sí, pero tú ni sabes leer. Dice: pero consígamelos. Pero ni sabes leer, hermano. Y más en este zarandeo. ¿Para qué los quieres? Te vas a confundir más. Y se fue. Él le dijo a Dios: Señor, gracias, porque sé que sí existen los 9 tomos para testimonios para la iglesia, pero el pastor no me los quiere vender. Y le dijo a Dios eso. Dice que Dios le dio otro sueño. Tienes que leer Daniel y Apocalipsis. Pero Señor, no sé leer. Estoy hablando de una hermana ya grande de edad. Dice: bueno, como el pastor no me trajo los 9 tomos de Daniel, de testimonios para la iglesia, Dios me está diciendo que lea Daniel y Apocalipsis. Y agarró su Biblia y le dijo: Señor, tú sabes que yo no sé leer, pero aquí estoy. Y si yo me ponía a ver las letras, pero me di cuenta que empezaba a entender. Era Dios que le estaba enseñando a leer. Dice: y hermano, y comprendí que no podía. Dice: porque empecé a leer Apocalipsis, pero en el sueño me dijo: no, tienes que empezar por Daniel. Y después comprendí, dice, que Apocalipsis es el desarrollo de Daniel. Oiga, una hermana me estaba hablando como alguien que ha entendido muy bien la profecía. Yo respeto mucho a las hermanas, son mis hermanos todos. No importa que si hablen quechua, aymara, diferentes idiomas que hay.
en diferentes partes del mundo, somos hermanos en Cristo. Y Dios ve el grito que hay en el corazón por la verdad. Dios lo ve, hermano. Él vio el grito que había en esta hermana y vio el grito que había en Martín Lutero de conocer la verdad. Por eso la verdadera educación influye mucho en el desarrollo de la verdadera doctrina. Y muchas veces yo he escuchado, y es cierto, y incluso yo lo he dicho y lo ha dicho el hermano, ¿por qué estamos en esta situación aceptando un Cristo falso? Porque no leemos. ¿Pero por qué no leemos? Porque el concepto falso de educación nos dice: mira, no pasaste por la escuela, no sabes leer, no sabes estudiar la Biblia, no pasaste por una clase de exégesis, por lo tanto no eres capaz. ¿Verdad, hermano? Eso influye mucho. Y la hermana empezó a leer Daniel. Y dice: y cuando empecé a leer Apocalipsis, lo entendí muy bien. Y cuando me di cuenta ya sabía leer. Entonces fui otra vez, porque la iglesia estaba dividida, y llegó el pastor y ahí daba sermones. Y le dije: pastor, consígueme los 9 tomos, testimonios para la iglesia. ¿Para qué? Si no sabes leer. Ya sé leer. ¿Y quién te enseñó? Dios. ¿Cómo te va a enseñar Dios? Mira, el hombre que pasa por las universidades intelectuales, solo si se humilla ante Dios, puede entender que Dios sigue haciendo milagros en la educación de su pueblo. Así que de buena o mala gana, finalmente llegaron los 9 tomos, y la hermana a leer. Yo mencioné el tomo 8 porque, por lo siguiente, son 9 tomos, pero lo que ella me dijo fue: cuando leí el tomo 8 y me lo empezó a decir, la apostasía alfa de Kellogg, esto, lo otro, todo se lo sabía la hermana. Dice: entendí cuál de los 2 grupos estaba mal y cuál estaba bien. Dice: y hoy estoy en este mensaje y en esta verdad. Dios puede seguir educando a su pueblo, hermano. Le puede desarrollar las facultades mentales, las facultades espirituales para discernir la verdad. Lo puede hacer. Si lo hizo con una hermana de casi 70 años, lo puede hacer con un joven, con una niña, lo puede hacer con un hermano, lo puede hacer con el que esté dispuesto a ser educado por Dios. Ese es nuestro concepto de educación. Que la educación no termina en un tan corto y minimizado periodo de estudio como el mundo lo hace. Hermanos, en el nombre del Señor, y hermanas aquí presentes, les digo: Dios les ha dado capacidades. Y me encanta una cita del Espíritu de Profecía que dice así: que puestas en acción los colocaría entre los grandes dirigentes del mundo. Amén. Pues estamos luchando con la comidita todavía. Estamos luchando, Dios sigue luchando. Pero esto es tan importante, hermano, porque el mundo, con su falso concepto de educación, nos hace sentir inservibles, bajos, nos hace sentir de menos. Y eso no es el propósito de Dios. No lo es. Nuestro hermano Quique ayer mencionó algo muy importante. Y él mencionó una cita muy importante. Ahora esa cita la traigo a este contexto. Dice que de una familia en 100 se beneficiará ¿de qué? De vivir en la ciudad. ¿Por qué? Porque allí en la ciudad no se desarrollan las facultades físicas, mentales y espirituales. En otras palabras, allí no hay verdadera educación en la ciudad. ¿Y a dónde vamos a recibir educación si pensamos como el mundo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde están los grandes centros educativos? ¿Dónde están? Pues de acuerdo al Espíritu de Profecía, esa no es educación. Porque ¿cómo se va a desarrollar ahí lo físico? ¿Cómo se va a desarrollar ahí lo espiritual? ¿Cómo se va a desarrollar? Lo único que se puede desarrollar, y
Y no tanto desarrollar, sino allí no se desarrolla lo mental, allí se adquiere conocimiento, pero no se desarrolla. En la ciudad no se puede tener una verdadera educación. ¿Dónde están los colegios adventistas? ¿Dónde están? En la ciudad. ¿Y qué decía la cita? Solo en el campo se puede desarrollar las facultades físicas, mentales, espirituales. Solo ahí se puede tener una verdadera ¿qué? Educación. Una hermana, es que mira hermano, podemos estar en este mensaje, pero si tenemos el concepto correcto de educación, vamos a animar a los hermanos a que sigan siendo educados en el Señor. Amén. Una hermana ya como de 65 años, con su hija, y su hija pues triste y lamentablemente, ¿verdad? Pues no se casó y tuvo una niña. Pero se arrepintieron, la gracia del Señor las transformó y quisieron ser misioneras. Y dijeron, queremos estudiar para médico misionero. Si yo tuviera el concepto erróneo de educación, les hubiera dicho, no hermana, usted ya está grande. Usted tiene una niña, déjese a su niña primero. No ande pensando en servir a Dios. Aunque el primer centro educativo y misionero debe ser el hogar. Fueron, estudiaron y les animé. Claro, quieren servir a Dios. Allá hay lugar, allá hay lugar, allá hay lugar. Se necesita. Ahora, hay jóvenes o señoritas que dicen, no, es que yo todavía no curso la universidad. Todavía no puedo servir a Dios. Y si yo les digo, si es cierto, todavía no tienes estudios, no puedes servir a Dios, estoy pensando mundanamente. ¿Qué les tenemos que decir? Miren, cuando un joven me dice, yo quiero estudiar teología, le digo, excelente. Me dice, ¿a dónde voy a estudiar teología? ¿Tienes tu Biblia? Sí, y tiene los libros del Espíritu y Profecía, por lo menos los 5. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, decían todas las gentes, hechos de los apóstoles, y conflicto de los hijos. Ahí está toda la teología que necesitamos. ¿Quieres estudiar teología? No le regales tu dinero a los jesuitas que están enseñando nueva teología en las universidades adventistas. No se los regales. Es más, le estás pagando para que te engañen. Le estás pagando para que te encadenen en tu mente. Pero es que tengo, ¿qué será? 15, 16 años. Ay, acuérdate, joven. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Amén. Hermano, les pregunto en esta tarde, ¿cuándo es cuando se tienen casi todas las facultades, digamos, despiertas? ¿Cuando están bebecitos? ¿Cuando están ya grandes? ¿O de los 20, 17 a 30 años por allí? Sí, ¿me explico? Hermanos, este movimiento de sostén propio historicista va a seguir adelante cuando, y eso lo dice la hermana Juana, antes de ir al mundo y predicar el mensaje del tercer ángel, debemos entrar en las líneas de la verdadera educación. ¿Me explico? Porque vamos a predicar el mensaje del tercer ángel de una manera, como dice la hermana Juana, estrecha y baja. Antes de entrar a predicar, debemos entender y animar a todos los hermanos que tienen capacidades para desarrollar. Amén. Nuestro hermano aquí que tiene casi 80 años, digo 84, ¿tiene? 82 años. Tiene todavía capacidades para desarrollar, hermano. Dígale al Señor, enséñame. Yo quiero servirte. Para Dios no hay imposibles. No lo hay. El mundo a su edad lo pondría en una casa de ancianos, allí nada más que le estén abriendo la boca, comida en la mañana, comida a mediodía, comida en la tarde, váyanse y duérmase, ya. Eso no es educación. ¿A qué edad Dios llamó a Abraham y a Sara?
85. De los 70 para arriba. Porque estuvieron dispuestos a darle sus capacidades a Dios. Y a esa edad lo aceptaron por fe. Y a esa edad él entendió el mensaje de justificación por la fe. Samuel, ¿qué edad tenía Samuel? Después de los 3 años. ¿Y sus capacidades estaban desarrolladas? Bueno, vamos a hablar de eso. Sí, las espirituales. ¿Qué le dijo Samuel a Dios? Bueno, Dios vio su corazoncito y Dios lo llamó. Samuel, Samuel. ¿Y qué dijo Samuel? Ven aquí, habla. ¿Que tu siervo qué? ¿Qué capacidad? Debemos botar a un lado la educación del mundo, el concepto de la educación del mundo, para poder servirle a Dios. ¿Qué será esa iglesia de hermanos y hermanas que a diario y constantemente se estén educando en lo espiritual, en lo físico y en lo mental? ¿Qué será de esa iglesia? Viva y una bendición, ¿verdad, hermano? Una bendición. Y apenas estamos analizando el concepto de ¿qué? De educación. Aquí no dice que hay que quedarnos con estas facultades, nos dice que hay que desarrollarlas. Ahora mira lo que dice aquí. ¿Cuál es la verdadera educación? La falsa educación es un corto periodo de estudio y nada más te prepara para esta vida actual. La verdadera educación abarca toda la vida y te desarrolla armoniosamente estas 3 facultades. Pero aquí viene un extra. La verdadera educación prepara al estudiante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que sea servido? La falsa educación prepara al estudiante para que le sirvan. A ver, aquí está mi oficina. Yo soy el jefe. Que pase, que venga. ¿Me explico? Sírvanme. Porque, ¿qué te dicen? Mira, estudia para administrador hasta que llegues a ser el dueño de una empresa y entonces todos te vengan a ti y tú decidas y tú seas el mero mero. ¿Verdad? Esa es la educación del mundo. La educación del mundo es que todos van a venir a ti para que tú mandes. Pero la educación de Cristo es que tú vas a ir a todos. ¿Para qué mandes? Para servir. Amén. Para servir. Triste y lamentablemente hoy muchos que estudian teología lo que quieren llegar a ser es departamentales y después presidentes hasta el mero hueso. Presidente y dominar sobre la grey del Señor. Muy pocos piensan que la verdadera educación es servir. Cuando servimos, estamos educando a otros y nos seguimos desarrollando nosotros cuando servimos. Pero cuando nos sirven y nos gusta que nos sirvan y nos sirvan y nos sirvan, podemos estar en este mensaje, pero con la educación falsa. Así que, casi terminando el concepto de educación de Dios, es que la educación del mundo nos prepara solo para esta tierra. Y la educación de Cristo, la de Moisés, la que después Pablo también aceptó, lo prepara para servir en este mundo y para un gozo superior. Amén. Para un gozo superior. Ok, mandas a tu hijo a una universidad,
4 años, quiere un diploma, se va, él se quiere, busca ser jefe, o busca beneficios temporales y busca riquezas, y entonces se olvida de las cosas de Dios. El sábado nada más se aparece ahí para dar su diezmo y que su conciencia quede media limpia por ahí. Yo conozco muchos así, pero después en el mundo allá andan haciendo negocios y cosas que no van con las cosas de Dios. Viene el sábado, se aparecen de 11 a 12, el pastor les da la bienvenida, tremendo diezmo que da, como no le voy a dar la bienvenida. Es un tremendo, tiene trailers, tiene empresas, tiene esto, lo otro. ¿Cómo? Es hermano de iglesia, fácil hermano, y hermano ha donado tanto. Pero cuando venga Cristo, esa educación no le va a servir para nada, porque fue el obstáculo para que entrara al cielo. No solamente es que no le sirve, sino que es un obstáculo. Le es un obstáculo. Y volteo y veo el mundo adventista actual, hermano. Y veo los colegios desde, ¿cómo le dicen aquí al niño? ¿Kinder? ¿Inicial? Y vamos a hacer un examen. Es el desarrollo de las facultades, ¿qué? Físicas, que tiene que ver el cuerpo. El cuerpo se tiene que mover, las manos se tienen que mover, los pies se tienen que mover, todos los músculos, los huesos se tienen que mover, el sistema óseo se tiene que mover, ahora el sistema digestivo se tiene que mover. Se tiene que mover la vida espiritual, tu fe, tu confianza, tu servicio, la misericordia hacia los que quizá no conocen, la paciencia, todo eso se tiene que mover. Y también se tienen que mover las facultades mentales. Aprender, 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 aprender y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Ahora hagamos acabo de decir explicar lo que está allí mencionando, el desarrollo armonioso. Vamos a aplicárselo ahorita a una escuela adventista. Llegan allí y tienen una clase para moverse físicamente, y la clase para moverse físicamente, la clase ideal es un pedazo de tierra y a sembrar. Es la clase ideal, el ABC de la educación. ¿Lo hay en una iglesia adventista? ¿Lo hay o no lo hay? No lo hay. Ustedes dirán, bueno, no lo hay, pero hay desarrollo espiritual. Pero ya no es desarrollo armonioso. Y además no es desarrollo espiritual porque es nueva teología. Oiga, ¿hay desarrollo mental? No, hay adquisición de conocimiento nada más. Pero el desarrollo mental pues, dura toda la vida. Tendrían que pagar ahí toda la vida para que les esté enseñando. Y se quedarían sin lana, sin dinero. Entonces, ¿pasa o no pasa la prueba? Desarrollo mental. No pasa la prueba. Entonces me pregunto, ¿existe el día de hoy, cuando el mundo está lleno de apostasía, de pecado y de todos los programas de Babilonia, Dios está buscando que su pueblo vuelva al verdadero concepto? Amén. Que nos prepara para el servicio en esta vida. ¿Y para dónde? Para la vida venidera. Me decía una vez fui a un país y me dijo un hermano, ¿ve todo esto que está aquí? Sí, le digo, está bonito, está bien equipado todo. Y yo lo pongo. Pero después otro hermano me dijo, hermano, yo quiero que hable con el hermano. ¿Pero por qué? Porque él trabaja hasta el sábado para tener todo aquí. ¿Cómo? Le digo que él trabaja el sábado. Digo, si trabaja todo el sábado, aunque ponga aquí todo, pues allá no tiene nada. Y se trabaja sobre conceptos paganos, la educación. Puedes violar el sábado de tal manera que tengas la iglesia bien equipada y entonces como que haces un tipo de como lo hacen los católicos, ¿no? Pago para ir al cielo. A eso está llevando la educación falsa de muchos que se integran a este movimiento. Sigamos aquí. Dice, prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior,
proporcionado por un servicio más amplio en el mundo. ¿Qué? A ver, ¿cómo dice aquí? Proporcionado por un servicio más amplio en el mundo. ¿Qué? Entonces la verdadera educación aquí nos va a ayudar a servir más allá arriba. ¿Pero cómo está eso? Seremos misioneros no solamente aquí en la tierra, hermanos, sino también allá en el cielo. Hay un himno que lo dice así: andaremos por los mundos, del pecado no entró, del amor les hablaremos de Jesús, que a buscarnos vino para darnos vida eterna. Si aquí desarrollamos nuestras facultades espirituales para ir a dar la obra misionera, las facultades físicas para ir a dar la obra misionera, las facultades mentales, ¿cómo le hago para darle el mensaje a un testigo, a un pentecostés? Señor, ayúdame a desarrollar métodos, maneras, panfletos, folletos. Ayúdame, Señor. Dios lo va a hacer. Y eso nos va a ayudar y nos va a servir para que en la eternidad, cuando sirvamos a esos otros mundos y les hablemos del amor, les vamos a hablar de todas nuestras experiencias aquí en la tierra. Amén, hermanos. ¿Queda claro el concepto de la educación? ¿Sí? ¿Queda claro el concepto de la educación del mundo? Que es estrecho y ¿qué más? Y bajo, y prepara al hombre solo para esta vida, ¿qué? Temporal. El concepto de la educación adventista es elevado y amplio. Amén. Consiste no en un curso de 5 años de estudio, no. Abarca desde que el hombre nace hasta casi que se muere. Y en ese tiempo se le dice que debe desarrollarse en 3 áreas: físico, mental y espiritual. Y eso le prepara ¿para qué? Servir. No para ser servido, para servir en este mundo y en el venidero. Amén. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? La vida eterna. Amén. Ese es el resultado. Ahora, ¿cuál es el resultado de acá? Mano, un papel firmado por otro ser humano y te dan trabajo y estás cómodo acá, pero cuando venga Cristo te dirá: no te conozco. Entonces sopesemos los dos puntos en este momento y preguntémonos aquí en el Perú. Si hay alguien que ya ha iniciado eso, como nuestro hermano Quique, apoyémosle. Amén. Y no solamente ya una vez que esté desarrollado, como allí dice ese lugar, enseñarle al estudiante que ahí nada más pasa para aprender el ABC de todo. El ABC del desarrollo físico, el ABC del desarrollo mental, el ABC del desarrollo espiritual. Pero que su educación sigue, que él le busque. Amén. Nadie se gradúa en la escuela de Cristo. Nadie se gradúa en la escuela de Cristo. No hay grados. ¿Qué pasaría si en el Perú hubiera varios institutos con este concepto? La obra, ¿qué? Crecería bastante. La obra crecería bastante. Y algunos hermanos me dicen: pero es que no lo hay. ¿Cómo lo podemos hacer? Le digo: ¿qué sabe hacer usted? Lo que usted sepa lo puede ir a enseñar allá. Es que yo soy maestro allá en el mundo. Deje ese trabajo, véngase para acá. Bueno, ahí está la definición, hermanos. ¿Sí? El gran propósito de toda la educación y disciplina de la vida es volver al hombre a la armonía ¿con quién? Con Dios. Elevar y ennoblecer de tal manera su naturaleza moral que pueda volver a reflejar la imagen de su Creador.
El propósito de la educación del mundo es que tu hijo tenga un diploma. El propósito de la educación del mundo es que tu hijo tenga el carácter de Cristo. Perdón, de la educación cristiana, adventista, es que tu hijo tenga el carácter de Cristo. Repito una vez más. El propósito de la educación del mundo es que tu hijo sea alguien en esta tierra. ¿Y cómo va a ser alguien? Con un papel al lado. El propósito de la educación adventista cristiana es que tu hijo no tenga un papel al lado, tenga a Cristo en su mente. Amén. Y teniendo a Cristo en su mente, tendrá la vida eterna. Muchos padres ahora serán culpables que sus hijos se pierdan, porque conociendo este mensaje los mandaron a la educación del mundo. Tremendo, hermano. Tan importante era esta obra que el Salvador dejó los atrios celestiales y vino en persona a esta tierra para poder enseñar a los hombres cómo obtener la idoneidad para la vida superior. En pocas palabras, ¿qué es la educación adventista y la educación cristiana? Es la idoneidad para la vida, ¿qué? Para la vida superior. Bueno, hasta este punto, hermanos, ya parece que como que el estómago ya se calmó un poco. Nos estamos despertando un poquito más, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Aquí tengo dos libros. Uno de ellos, quizás ustedes lo conocen, Estudios sobre la educación cristiana de Sutherland. ¿Lo han leído? Tremendo libro. Porque Sutherland entendió el concepto de educación. Y Sutherland pasó por 3 colegios adventistas como profesor. El primer colegio fue el de Battle Creek en Michigan. Y él leía y leía lo que la hermana White decía, pero no veía que en el colegio de Battle Creek, Michigan, se llevara a cabo. Porque estaba allí en Battle Creek, Michigan, y obviamente allí no había espacio para que se cultivara y hubiera el desarrollo físico. Pero sí tenían un campo de fútbol, y fútbol americano. Lo cambiaron de fútbol. ¿Qué tenían? El concepto pagano, porque vamos a ver que la educación jesuítica altera el concepto adventista de educación. Entonces, Battle Creek tenía el concepto jesuita de desarrollo físico, que son deportes. Es un concepto jesuítico, donde las facultades físicas no son para servicios, sino para placer. Concepto jesuítico de educación pagano. Entonces, ¿qué hizo Sutherland junto con el otro hermano? Vio ese pedazo de tierra que era un campo de fútbol americano y se puso de acuerdo con Spalding and Magan y dijeron, bueno, en la noche vamos a hacer surcos para el desarrollo físico, porque aquí están todavía con el concepto jesuita de desarrollo físico, que son deportes. Y hicieron surcos y amaneció el día siguiente y los líderes dijeron, ¿y ahora? ¿Qué pasó aquí? No, pues nosotros hicimos esos surcos para que desarrollo físico, facultades armoniosas. No, y tuvieron problemas, y ya no los aceptaron. Y tuvieron problemas en el desarrollo físico también, porque se comía carne allí en ese colegio. Y ellos se metieron en la cocina y les dijeron, nada de carne. Estos, ¿qué quieren hacer aquí? Querían hacer el verdadero concepto de educación. Así que los botaron, los sacaron de allí. Es que ser de sostén propio con este mensaje no es nuevo. Siempre el adventista con conceptos paganos, católicos, jesuitas, va a decir que es adventista, pero no va a aceptar el mensaje adventista. Entonces los sacaron de ahí porque ellos hicieron el verdadero concepto de desarrollo de las facultades mentales. Entonces se fueron a lo que hoy es la Universidad de Andrews, que antes se llamaba Colegio Misionero Emanuel. Antes los colegios adventistas no se llamaban ni colegios, ni mucho menos universidades.
¿Sabe cómo se llamaban? Se llamaban institutos misioneros. Así se llamaban. Institutos misioneros. Porque no eran acreditados, no era nada de eso. Entonces llegaron al Instituto Misionero Emanuel, que hoy después fue colegio, después universidad. Y se hacen colegios y se hacen universidades porque se vuelven al mundo. En su sistema de metodología de estudio se llama acreditación. Se acreditan, eso es volverse al mundo. Y tampoco allí cuadraron porque no se sentían felices. Entonces la hermana White les llama a una tercera opción. ¿Y cuál es la tercera opción? Allá nuestro hermano vende un libro de eso. Madison lleva en sí mismo el concepto de la verdadera educación. Amén. Madison se desarrolló físicamente. Mire, el estudiante entraba y tenía que pagar $30. Pero a la salida, cuando terminaba, usted dirá, bueno, si allí es un curso, sí, pero ahí no se le enseñaba que esa era toda su educación. No. Pagaba para aprender el ABC de las 3 cosas que hay que desarrollar. En lo físico, pues tenían, no solamente tenían el ABC, que es la agricultura, sino tenían para hacer muchas otras cosas, para aprender a hacer pan, para aprender a pintar, para aprender a hacer ropa a las muchachas, mecánica, y eso va juntamente con albañilería, y eso va juntamente con el desarrollo ¿qué? Mental, físico y mental. Y a la misma vez los preparaban para servir. Y una vez que terminaban ese curso, ellos llevaban la idea de que deberían seguirse capacitando. ¿Quiénes son ellos ahora? Lamentablemente apostataron, formaron lo que hoy se llama el ASI, pero son gente muy rica. Son gente muy rica. Adventis, servicios e industrias adventistas, que en una ocasión cuando ellos se reunieron, solo en un sábado se reunieron esa gente que graduó de allí o que salió de allí, solo en la ofrenda de un sábado juntaron $8 millones. Porque gente que se siguió desarrollando, pero ya no para el servicio a Dios. Hizo empresas para ellos y para el servicio de la nueva teología. Hermanos, Dios está buscando un pueblo que crea esto. Está buscando jóvenes y señoritas, hermanos grandes de edad, pequeños, niños, que crean esto. Porque habemos creído ya en el verdadero Cristo que nos predicó el hermano hoy, amén. Habemos creído ya en la prosalud, amén. Ya se come distinto, diferente. Pero ahora hemos creído en la verdadera educación. Dios quiere que sí. Amén. Dios quiere que sí. Y está este otro libro que se llama Educación por Excelencia, del hermano Colin y Russell Standish. Por cierto, cuando ellos escribieron cerca de 50 libros, son obreros de su tiempo propio, fueron maestros por mucho tiempo. Y una de las razones por la cual ellos llegaron a ser de sostén propio es porque eran maestros en la organización. Y quisieron imponer ahí les pasó lo de Sutherland, igualito le pasó. Cuando quisieron imponer los principios de la verdadera educación, les dijeron no. Hay un colegio en Washington, D.C. que se llamaba el Columbia Union College, que hoy es la Adventist Washington University, Universidad Adventista de Washington. Cuando era colegio, el hermano Colin era presidente de allí. Si ustedes fueran a ese colegio, hermanos, en ese colegio es la ciudad dentro del colegio. Ahí pasan autobuses, hagan de cuenta que aquí es el colegio, aquí pasa un autobús, ahí está un semáforo, ahí está una calle, es todo. Ya la ciudad se comió al colegio. Entonces el hermano Colin se reunió con todos ellos y les dijo, ¿saben qué? Es hora de sacar el colegio al campo
para mantener el concepto de la verdadera educación. En ese tiempo estaba Neil Wilson como presidente. No lo apoyó. ¿Cómo lo va a apoyar? Si es que allí es céntrico, ahí estamos en el centro de la ciudad y la gente ve por beneficios temporales. Total, votaron no. Entonces, ¿qué hizo el hermano Colin? Pues si ustedes dicen que no, yo le digo a Dios que sí, me hago de sostén propio, y entonces yo me voy, y se fue a Rapidan, Virginia, y allá levantó su colegio por 30 años, un colegio de sostén propio, con las facultades físicas, mentales y espirituales. La última vez que platiqué con él, traía un marcapaso en su corazón. Y le digo, ¿por qué usted, con 74 años de edad, anda viajando aquí, viajó hasta Chile, viajó a otros lugares? Y hablamos un poco de la educación. Y él me dijo, porque la educación que he entendido y la que yo enseño en mi colegio es que debemos servir todo el periodo de nuestra vida. Aun cuando tú sirvas teniendo 82 años, hermanito, tú te estás educando con Dios. Es la organización que nos ha quitado no solamente el Evangelio, sino cómo permanecer con los beneficios del Evangelio en la verdadera educación. Y traía un marcapaso. Y todavía en ese tiempo la organización agarra y lo demanda por estar allí en México. ¿Qué cosa? Entonces, cuando vean un libro donde dice Colin primero y Russell después, es que Colin es el autor y Russell es el que revisó. Y cuando vean un libro que dice Russell primero y Colin después, es que Russell es el autor y Colin es el que lo revisó. Ellos escribieron mucho de educación. De hecho, su hermano conoció al que descubrió el DNA, el ácido desoxirribonucleico y toda esa cosa. Sí. Y ellos siguieron educándose. Hay una cita que voy a leer después, pero ya se me salió en la mente. No tiene límite la utilidad de aquel que poniendo el yo a un lado deja que el Espíritu Santo viva en su corazón y viva una vida completamente consagrada a su servicio. Y más adelante dice, todas sus facultades físicas, mentales y espirituales siguen en desarrollo para Dios. No hay límite. El mundo nos puso límite con una boina, un birrete y una cosa negra aquí. Ya, ándale, vete. Acá no. Acá tenemos un evangelio que transforma continuamente durante toda la vida y usa nuestras facultades. Así que les recomiendo este libro también, hermano. Es un libro que se puede leer en un día. Te lo recomiendo porque haga de cuenta que este hermano siguió los consejos de ellos y ellos siguieron el consejo ese, ¿sí? Y son pocos los adventistas que siguen estos consejos, porque el mundo se ha comido tanto. Más bien el adventista se ha alimentado tanto del concepto de educación del mundo que hay muy pocos que han experimentado la verdadera educación. Muy pocos. Y si estamos aquí es para eso, hermanos. Amén. Entonces, le estoy compartiendo parte de ambos, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Aquí en la pantalla tenemos que la verdadera educación se practicó durante el tiempo en el Edén, durante el tiempo de los patriarcas y en la escuela, aquí me faltó, de los profetas. ¿Cierto? Ahí se practicó. Había universidades allí, había colegios en ese tiempo. Bueno, quizá allá en Egipto, ¿verdad? Allá con Moisés, que era un patriarca. Sí, pero miren, simplemente vamos a abrir la escritura. Vamos a abrir la escritura en el libro de Génesis. En Génesis. Y
Y vamos a ver en Génesis capítulo 2, verso 8. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. ¿Para qué lo puso, hermanos? Para que lo labrara. Entonces, Adán, aunque fue hecho santo, como hoy se predicó, tenía que desarrollar sus facultades, ¿qué? Físicas, Mentales y espirituales. ahora, las mentales, por ejemplo, aquí tenemos mismo un ejemplo, ¿sí? Las mentales, ¿se acuerdan cuando en el 2:20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos? ¿Qué puso Adán? No, ¿Tuvo que empezar a desarrollar qué? su mente. Dios no le dijo, ahí está el caballo, ahí está el topo, la rana, el sapo, el gato. No, tú usa tu cabeza, yo ya te di la facultad. Ahora tú usa tu cabeza. Hermanos, en el nombre del Señor, usa tu mente, tu cabeza para el avance de la obra, hermano. Vamos a usarla. Dios le dijo, ándale, Adán, échale ganas, ponte a trabajar. Saben que a veces nosotros decimos, pues, quién sabe allá que el hermano lo haga. Qué flojo hubiera sido Adán que, Señor, pues, cuando me abran la costilla y salga Eva, que ella le ponga nombre. Tenemos Dios, porque todo viene de Dios, amén. Tenemos facultades. Y Dios le dijo a Adán, te di la facultad mental, una de tantas. Ponle nombre. Pastor, disculpe, con respecto a esa parte, Sí. yo cuando leí eso en la palabra de Dios, Sí. me puse a pensar, ¿qué implicaba que le pongan nombre, no? Ajá. Debe ser que Adán tenía que haberlos observado, estudiado sus movimientos, sus características, Sí. y todas esas cosas, Ajá. es decir, para poner el nombre finalmente, ¿no? Sí. Entonces era ese el desarrollo mental. Ajá. Tenían que desarrollar sus capacidades, hermano. Fueron creados santos. En otras palabras, nosotros podemos aceptar lo que hoy habló nuestro hermano. La justicia de Cristo. Por Cristo. Por la fe en ese Cristo con naturaleza humana caída que en su carne venció el pecado. Amén. Ok, ya lo aceptamos. Pero una vez aceptado en mi corazón, yo tengo manos, tengo pies, tengo una mente. ¿Qué va a hacer esa justicia en mí? ¿Qué va a hacer? Va a activar esas facultades. Y esa es la verdadera educación. Amén. Las va a activar. ¿Para servirse a mí? No. ¿Para esta tierra nada más? Bueno, no, nada más para esta no. Va a ser para esta tierra y para la venidera. Amén. Hermano, así, independientemente de la edad que usted tenga, dígale, Señor, quizá yo he estado pensando que ya no puedo hacer nada por ti. Discúlpame, oh Padre. Pero ahora sé, ahora compré. Quizá me ha quedado más claro, ya lo entendía, que tengo mucho para dar mientras tenga vida. Adelante, hermanito. Hace tiempo... Le paso el micrófono. Para que lo escuchen los hermanos. Hace un tiempo se creía que el hombre nacía con una determinada cantidad de neuronas. Ajá. Y que a medida que iba avanzando en edad, las neuronas iban muriendo, por tanto, su capacidad iba deteriorándose. Ajá. Pero resulta que estudios recientes han demostrado que a pesar de que el hombre vaya avanzando en edad, en la medida en que él se dispone a activar sus facultades mentales, hablando no de repente interviniendo con la ciencia de la verdadera educación, pero en un estudio común, ahora esas facultades esas neuronas tienen la facultad de crecer y de repoblarse, de regenerarse. Entonces, aún podemos ver que físicamente el Señor dotó al hombre con capacidades no para ser muertas en la mente, no con un determinado número de neuronas, sino que a la vez que el hombre quiera y desea el conocimiento, el desarrollo, puede hacerlo. El Señor, cualquiera sea la edad. Exactamente, y ya la ciencia lo ha, ¿qué? Como dice nuestro hermano,
La ciencia lo ha comprobado. Ahora, usted mencionó algo que iba a tocar, pero de una vez lo toco. El concepto de educación es influenciado por el concepto del origen del hombre. Una vez más repito. El concepto de educación es influenciado por el concepto del origen del hombre. ¿Cómo? Como Rockefeller. Ah, sí, los Rockefeller, y ahí entra toda la acreditación de los colegios adventistas. Mire, hermano, vamos a la palabra de Dios. Vamos al Salmo capítulo 8. Salmo capítulo 8 y verso 4. 8, 4. Capítulo 8, verso 4, 5 y 6. Dice así. Es más, empezamos desde el 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que le visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre todas las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de ¿qué? De sus pies. David se pregunta sobre la naturaleza del hombre y sobre sus capacidades. Y David dice, tú lo hiciste, tú lo formaste, un poquito menor que los ángeles. Le pusiste todo a su servicio. Ahora, debido a lo que se mencionó hoy, el pecado, esas facultades que hicieron, se atrofiaron. Como los frenos en el carro que no avanza, se le pegaron allí las balatas. ¿Sí? Y esas facultades se quedaron inhibidas. Cuando uno acepta el verdadero evangelio, esas facultades se despiertan. Gloria a Dios. Se desarrollan y se ponen al servicio del hombre y al servicio de Dios. Toda la vida. Así que, hermanita, en el nombre del Señor, ánimo también. Tiene mucho para darle a Dios, y también el niño. Y qué precioso es una familia que entiende el verdadero concepto de educación y una iglesia. ¿Saben que en la cultura latina nosotros nos echamos de menos? ¿Saben qué decimos cuando éramos del mundo? ¿Qué le decimos? Aún en la escuela, ¿qué le ponían a los que no sabían? ¿Qué les ponían? ¿Orejas de qué? ¿Orejas de qué? Aquí hay burros también en Perú, me refiero a los animales. ¿Sí? Porque yo entiendo que aquí hay más llamas o cosas que no tenemos en México. Sí, también, ok. Porque Perú es conocido, hablan de Perú y ponen una llama. Así que yo pensé, a lo mejor no hay burros como tenemos en México burros. Fíjense, el concepto que se tenga de dónde venimos, de la naturaleza humana del hombre, de dónde procede, de ahí depende la educación. Ahora, ¿qué se enseña en el mundo? ¿Qué se enseña de dónde viene el hombre? Como sapiens. Dice que viene de una gota de agua, que después esa gota se hizo un sapo, y que ese sapo siguió creciendo y no sé cómo llegó a ser mono, y que venimos del mono. Hasta ahora se sigue buscando el eslabón perdido. Ajá, porque todavía no saben cómo, de dónde a dónde se cambió. Y por lo tanto, el hombre trata al hombre, influenciado por esa filosofía, lo trata como animal, ¿sí o no? Vayan ustedes a la ciudad. ¿Cómo se tratan los seres humanos en la ciudad? ¿Cómo se tratan?
Hermano, hasta allá en México los mundanos le dicen palabras ofensivas de animales a sus prójimos. Eres un burro, eres un toro, no sé si eso aquí pasa, ¿no? Sí, porque vamos nosotros a desarrollarnos de acuerdo al concepto de dónde venimos. Y triste y lamentablemente muchas veces en las familias de verdad presente no entendemos que nuestro hijo o nuestra esposa o el esposo vino de las manos de Dios y lo tratamos como animal. Y aún en la iglesia no entendemos que nuestro padre, nuestra madre vinieron de las manos de Dios y les gritamos, les somos respondones. Y es por eso. Pero David dijo otra cosa. David dijo, ¿qué es el hombre? Lo hiciste un poquito menor que los hombres, lo coronaste de gloria. Amén. Entonces, en el Edén, volvemos aquí a la escritura. ¿Se desarrollaron las facultades físicas? Sí, lo puso en un huerto. ¿Mentales? Tenían muchas cosas que hacer allí. No, Dios no creó a Adán para ser ocioso. Y espirituales, la sierva del Señor dice que el Hijo de Dios bajaba y hablaba. Pero también tenían que desarrollar sus facultades. Hubo una ocasión que Eva se separó de su esposo y entonces la serpiente, que era el diablo, le dijo, con que Dios ha dicho. Entonces ahí sus facultades espirituales debían estar, ¿qué? Despiertas. ¿Se tenían que desarrollar? Se tenían que desarrollar. Cuando viene la tentación, tu facultad espiritual, como habló nuestro hermano, viene la tentación, Dios te da una facultad espiritual de discernimiento, pero está combinado con la facultad, Dios te da una facultad mental de discernimiento también, está combinado con una facultad espiritual, de por la sangre de Cristo Jesús decir no, o si tú decides decir sí también. Entonces, volvemos aquí. Dios y el hombre, los patriarcas, a los hijos, la escuela de los profetas desarrollaban lo físico, lo mental y ¿qué más? Y lo espiritual. Van de la mano, abarcan todo. Claro que sí. Muy bien, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí o nos paramos para cantar un himno? Vamos a cantar 2 himnos para que... Sí, porque es que veo que el sol pega. Hermano, diríjanos, por favor. ¿Lo que quieren tomar agua, hermano? Sí. Bueno, vamos a cantar el himno número 375. Himno número 377. No te dé temor. ¿Cuánto tenemos sueño? Ya, vamos a cantar. No te dé temor a hablar por Cristo. Haz que brille en ti su luz. Al que te salvó, confiesa.
Vamos a cantar otro himno. 405. 405. Sé quién es Jesús. Sé quién es Jesús. Ya. Sé quién es. Sé quién es Jesús, hermano. Himno número 405. Oh Maestro y Salvador. No es ese, 405. Oh Maestro y Salvador. No, sé quién es Jesús. Ese es el himnario nuevo. No, himnario nuevo. El antiguo Juan. Oh, Maestro. Pero está bonito. ¿Qué dice? Sé quién es Jesús. Cantamos, hermano, con alegría. No me dejes desmayar, en tu gracia y en tu amor, solo fío sin cesar, solo fío sin cesar. Joven el miseria soy, lo confieso. A tus pies rendido estoy, dame fuerzas y valor, dame fuerzas y valor. Dime tú lo que desees, las palabras que me hablan, lo que siempre debo hacer, mientras voy hacia el hogar, mientras voy hacia el hogar. Solo así feliz seré, en mi vida espiritual, solo así morar podré en la patria celestial, en la patria celestial. Amén. ¿Nos podemos sentar? Ahora sí, seguiremos con el tema.
Qué bonito himno este, yo no lo había escuchado, hermano. ¿Qué número es? O Maestro Salvador. O Maestro Salvador. Siempre uno aprende cosas. No lo había escuchado así. Por lo menos allá en Centroamérica, en México, no se canta eso. Así de que gracias por cantarlo, hermano. Bien, hermanos. Hay tanto que hablar y en pocos momentos, bueno, son las 5. Yo planeaba terminar 5:30 y luego, como no di el tema de las trompetas, de 5:30 a 7 está la trompeta, pero bueno, no se puede, ¿verdad? Tanto en poco tiempo. Bien, recuerden ustedes que la escuela de los profetas surgió porque había apostasía, ¿sí? Había apostasía en el tiempo de Elías, tiempo de Eliseo, ¿sí? Y debido a que esa apostasía creció, Dios los tuvo que sacar, o permitió lo que se llama el exilio. ¿A dónde? A Babilonia. Y después del exilio de Babilonia, cambió la educación. Ahora los rabinos, ahí se empezó a alterar la educación. Eso lo comenta el hermano y es cierto. Ahí se empezó a alterar la educación. Después que regresan, los rabinos crean pequeñas escuelas llamadas sinagogas. Las sinagogas eran escuelas. Eran lugares de reunión que abarcaron desde que regresaron del exilio hasta el tiempo de Jesús. Por eso los que han leído Deseado a todas las gentes, Jesús no participó de esa educación rabínica. ¿Por qué no participó? Porque ya no era la educación ¿qué? Verdadera educación. Ya no era la verdadera educación. ¿Sí? Y de hecho, desde allí ya viene lo que posteriormente, acá por los 1500, por los 1600, los 1700, desde allí vienen las raíces de la educación jesuítica. Desde ahí. ¿Cómo? Claro, recuerde que si usted ha leído la profecía, Roma, ¿cómo se dice? La bestia. ¿Han leído la bestia de Apocalipsis 13? ¿Que tiene qué? ¿Partes de qué? De Grecia. ¿Sí la han leído? Babilonia, Persia, Grecia. Sí, tiene partes de eso. Pero vamos aún más allá. Si usted lee lo que dice la hermana White, la última apostasía, la apostasía omega, dice que la verdad presente será sustituida por un sistema de filosofía ¿qué? Intelectual. O sea, los griegos, la filosofía griega se va a meter y va a sustituir tanto la verdadera educación como la verdad en el pueblo adventista. Sí, dice que un sistema de filosofía, sí, dice nuestra verdad sería alterada, nuestra religión sería cambiada, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Bueno, preguntémosle a la historia dónde surgió ese sistema de filosofía intelectual. Y fíjate lo que está diciendo la hermana White. Un sistema de filosofía, ¿qué? O sea, ¿en qué se iban a enfrentar, embarcar nada más ellos? ¿En qué? En la mente. ¿Iban a dejar de lado qué? ¿Y qué más? Ella misma te lo dice, poniendo a un lado a Dios. Es que el evangelio y la educación van juntos. No hay duda que Dios usó a los griegos para separar este concepto. Y vuelvo un poquito para atrás en donde estamos terminando. Dije que de acuerdo al concepto que tengamos nosotros de dónde se origina el hombre, es como vamos a tener nuestro concepto de educación. ¿De dónde nos originamos? De Dios. ¿Cómo nos hizo? A su imagen y semejanza, con facultades para desarrollar, físicas, mentales, espirituales, para servir en esta tierra y al mundo venidero, a nuestro prójimo y a Dios. Amén. Pero si yo digo que nazco del chango y vengo de allá, pues voy a servir al chango y voy a tratar a la gente como el chango, ¿o no?
Sí, hermano, dime. Fuera chango, se comportaría también como chango. Exactamente. Chango es mono. Bueno, chango es mono. ¿Aquí cómo le dicen? ¿Mono? Ah, bueno, ahí en México le decimos chango. Aquí es mono. Mico. Ok. ¿Cómo? No, mico le dicen en Colombia es mico. Ah, mico. Interesante. Mico. Una vez estando ahí estudiando en Estados Unidos, uno tiene compañeros amigos, un hindú. ¿Saben qué piensan los hindúes? ¿Saben? En la filosofía hindú, ¿saben qué piensan de dónde venimos? Ellos piensan que hay un muñeco grande y que si usted es pobre es porque de ese muñeco salió de los pies de ese muñeco. Y nunca, nunca, nunca va a dejar ser dedo de pie. Si usted es clase media, es como del ombligo. Pero si usted es rico, es porque usted nació de la cabeza de ese muñeco. Y cuando el evangelio llega allá y le dice que voy a ser transformado, dice, no, no se puede. Porque yo nací de allí. Y de ahí no salgo. Ahí siempre voy a ser pobre. Y así hay muchos conceptos. ¿De dónde viene el hombre? Pero el nuestro es el bíblico. Amén. Por eso la hermana Fay define en una frase educación. Y ella dice, educar es redimir. Es volver a que el hombre tenga la imagen de Dios en esta tierra y finalmente transformar, restaurar la imagen de Dios en el hombre. Educar es redimir. Y tú no redimes a tu hijo mandándolo a una escuela del mundo. Ahí tú lo echas a perder. Tú no redimes a tu hijo mandándolo a una escuela del mundo. Allí va a formarse a la imagen y semejanza ¿de quién? Del hombre, de la filosofía del hombre. Oh, hermanos, si les leyera allí, ya para 1916, cientos de jóvenes adventistas estaban dejando esta educación, estos colegios, estos institutos, y estaban yendo a los colegios del mundo. Ya desde ese tiempo. Y ya desde ese tiempo, cientos de jóvenes adventistas empezaban a perder su fe y a mantener el nombre. Y después fueron pastores y todo, empezaron a ir a obtener grados a esas universidades, entre ellas Desmond Ford. ¿Saben por qué? Desmond Ford estaba bien. Escribió un libro que se llama Daniel, lo leí, muy bien el libro. Pero después, ¿qué lo echó a perder? Que se fue a las universidades del mundo. F.F. Bruce, un teólogo famoso, liberal, evangélico, fue su maestro. Y él dice, a mí no me influyó nada, él. ¿Cómo de que no? Si hay una gran influencia. ¿Han leído lo que la hermana Guaya habla de la influencia? Claro, una persona que está al frente ¿Sí? se convierte en una persona influyente sobre el que está tanto tiempo bajo su instrucción. Exacto. Es inevitable. Uh-huh. ¿Saben ustedes que hoy en las universidades adventistas usted tiene, o ellas tienen que tener personas que tengan un grado doctoral de otra universidad? El 40% o algunas el 60%. Y se está mezclando. Y hay muchos hermanos que dicen así: bueno, yo estoy en este mensaje, pero a mi hijo lo mando a la escuela de iglesia. Bueno, puede ser que no se ha entendido el mensaje de la educación. Porque mientras tú estás tratando de ¿qué? De redimir, allá lo están extraviando. Se contrarresta la obra. Sí, se contrarresta. O sea, Hermano, perdón. Sí. Pastor, yo vi una vez en una iglesia aquí se predicó el mensaje de la pasión. sí. Y
y una persona estaba sentada así como estamos nosotros, Ajá. y le cuestionó al predicador y Sí. le decía que ya la educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales, ¿no? Dijo, pero eso no, ¿por qué tiene que limitarse el joven, por ejemplo, en este caso, de no ir a una universidad? Ya pues que la universidad le da lo mental y yo en mi casa le doy lo espiritual, decía, lo físico, algo así. Ese era su razonamiento, de que no tendría por qué verse la cita o el mensaje de la verdadera educación, no tendría que afectar lo que sea sexualmente, porque en la universidad le dan lo mental y yo en mi casa le doy lo físico y lo espiritual, y ahí está el desarrollo de la fuerza funcional. No sé si me dejé explicar. Era su pensamiento de esta persona que cuestionaba el asunto, porque el hermano claramente lo que él apelaba era a decir lo mismo que usted está diciendo, ¿no? Que contrastaba la obra que se estaba haciendo de reunir el conocimiento o la mecánica de la universidad. Claro, y muchos van al ejemplo de Daniel y los jóvenes hebreos, ¿verdad? Para eso. Ellos estuvieron allá. Nos dan cuenta que su base fue con esta verdadera educación. Ahora mire, hermana, la hermana Joy tiene una cita, que si nuestros jóvenes diariamente se convirtieran a Cristo y estuvieran yendo allá, no les afectaría eso. En 1916 se llegó a un acuerdo y dijeron lo siguiente: debido a la presión del Estado para que nuestras escuelas reciban acreditación, hemos decidido lo siguiente. Primero, reconocemos que el sistema adventista de educación es superior al sistema del mundo. Ahí lo tengo. Aquí lo tengo escrito. No lo he podido traducir, pero aquí está. Si quiere que... ¿Quiere que se lo pase? Aquí lo tengo. Este es otro tema que tengo sobre la educación. Se llama el alfa y el omega de la educación adventista. Sí. Y aquí ellos sacaron, los que están apuntando lo pueden bajar de internet, la Review and Herald del octubre 16, 1930. Yo me equivoqué, yo dije 1916, es octubre 16 del año 1930. Tenía 15 años que la sierva del Señor había muerto. ¿Y sabe cómo se llama este? Ahí dice: ¿por qué nuestro sistema, por qué este simposio? Un simposio no es como una exposición educacional. Y miren lo que dice ahí abajo: el alfa y el omega del error mortal. Porque los pioneros sabían que si tú cambias la educación, abres la puerta a la infiltración. Sí, sí, sí. Cambia la educación, abre la puerta a la infiltración. Y dice: el alfa y el omega del error mortal. ¿Sí? Y hermano, no tengo tiempo, como me gustaría leerles todo esto, pero ellos llegan a ciertos acuerdos. Aquí cuando votan, que se vayan a estudiar allá y se vayan a acreditar allá. ¿Sí? Que se vayan a acreditar. Bueno, me pega el sol aquí, no. Bueno, se lo voy a resumir, aquí está. Ellos dicen: reconocemos que el sistema adventista es superior al del mundo, pero el mundo nos está presionando. Nos está diciendo que si tenemos enfermeras y doctores acá y no tienen la acreditación de allá, entonces no van a validar nuestro colegio. O sea, los que salgan aquí no los van a validar. ¿Qué tuvieron ellos, hermano? ¿Qué tuvieron? ¿Un concepto qué? Bajo y estrecho. Así es. A veces les digo a los médicos misioneros, que hay médicos misioneros que me dicen: es que yo quiero estudiar medicina allá. Le digo: ¿por qué quieres estudiar? Porque quiero saber más. Le digo: tú no puedes autoeducarte. Sí, pero siempre un papel. ¿Para qué quieres ese papel? Pues para que me avale, para que la gente te vea a ti o vea a Cristo.
¿Qué quieres? ¿Que te vea a ti o vea a Cristo? Se quedan pensando. Es para que te vea a ti. Pero te voy a decir una cosa. El día que hay una y que tú no sepas qué hacer, que tú confíes en Dios de todo corazón, Dios te va a dar la sabiduría para los remedios que ese enfermo necesita. Eso es lo que Dios ha prometido. Y lo hace. Amén. Lo hace. El hermano tiene experiencia en eso. Gente, pastor, gente mayor que no sabe ni siquiera mucho de anatomía y fisiología, Sí. pero con el carbón activado, con las emplastos Ujú. de hierbas, con las terapias sencillas, Ujú. han podido, por la gracia del Señor, dar testimonio de que Dios opera en ellos y los libra de Dios lo hace. cáncer. Cáncer de próstata. Y hay tantos testimonios. El hermano aquí puede testificar de eso. Tú vas allá y te enseñan muchos procedimientos, anatomía, fisiología y cómo tratar enfermedades en base a los ¿qué? Químicos, los fármacos. Tú sabes. Y la hermana Juay habló de eso porque hubo en su tiempo jóvenes que se fueron a estudiar a Ann Arbor, Michigan. Ann Arbor, Michigan es la capital del estado de Michigan, donde está la escuela de medicina estatal. Varios jóvenes se fueron a estudiar ahí medicina. Desde que empezó esto de la acreditación. Y la hermana Juan dijo, si los jóvenes se convirtieran a diario, dio a entender, yo no temería por ellos. Pero el problema es ese, que hay una autosuficiencia. Desechamos a Dios para saber recetas del hombre. En las montañas de Chiapas, muchos hermanos son pobres y algunos están enfermos. Y a veces con el respeto de los médicos misioneros aquí presentes. A veces porque ellos están ocupados en otro lugar, etcétera, etcétera. No es posible que vayan a esos lugares. Y dos ejemplos rápidos se los voy a contar. Un hermano tenía una enfermedad. Sí, una enfermedad. Le iba minando las fuerzas físicas. Salud, hermano. Y no tenía dinero ni para el pasaje ni para nada. Y todos los días a las 4 de la mañana se iba a orar al campo. Señor, no tengo dinero, soy pobre, tengo para comer de lo que me da el campo. Tú que eres el doctor, yo creo que tú me puedes sanar. Y él me contó su testimonio. 2 meses estuvo allí. Un día, dice, a las 4 de la mañana, para mí era no venía la sanación a mí, pero yo confiaba en que Dios me podía sanar. Ese día para mí era normal. Me paré a 4 de la mañana, me agarró el sol orando, pero quedé meditando que no había respuesta de Dios. Cuando yo volteé, ya tenía un hombre al lado de mí. Me estaba tocando mi brazo. Y me dijo, ya no te preocupes. De hoy en adelante no tendrás nada. Y dice, hermano, de ahí en adelante yo estoy sano. El médico misionero está para depender de Dios. Y si por alguna razón el médico misionero no puede ir, Dios manda a sus ángeles mismos
Cuando el médico misionero deja de depender de Dios y se va a depender del conocimiento de las recetas de la alopatía, se aleja de la fuente de conocimiento. Eso le pasó a aquel loco. Los fármacos, lo que venden en las farmacias. De hecho, tengo un estudio por ahí que todo eso lo inventaron los masones. Le ponen nombres en latín para que usted no pueda discernir qué significa eso. Es lo que dice la hermana Juan. Ahí tengo un tema de eso. Por cierto, me lo borraron de YouTube ese tema. Lo borraron. El Zuckerberg, Zuckerberg, Dios te va a visitar un día. Es que es así. Entonces, otro ejemplo que tengo de un hermano que tenía cáncer de próstata. Pero él solo era del mensaje. Y le dijeron sus familiares, vete al hospital, vete al hospital. Pero como era pobre, ¿qué le iban a...? No tenía los papeles para que fuera. Ahí estaba. Espérate, ya lleva una semana ahí frente. La fe puede mucho. ¿Crees? El que cree es posible. ¿Quieres ser sano? Entonces dice que estaba orando, Señor, ¿qué hago? Tú sabes mi enfermedad, me siento mal, ¿qué hago? Precisamente así. Mirando al suelo todo, llegó alguien y le dijo, ¿estás preocupado? ¿Y qué tienes? Tengo esto. Vas a ir a donde vives. Vas a agarrar una rama de esto, un fruto de esto y otro de esto. 3 cosas. Las vas a servir y te las vas a tomar. Y me dijo, de ahí no tengo ese problema más. Regresé al hospital a buscar a esa persona. Les dije, una persona así que me dio la receta. Aquí no hay esa persona. Hermanos de nuestra fe. Y si el médico misionero depende y sigue dependiendo de Dios, y Dios le daría más sabiduría que la que hay en el mundo. Si el hermano predicador sigue dependiendo y dependiendo de Dios, tendría más sabiduría de la que hay en el mundo. Pero como dijo Sutherland en su libro Cisternas Rotas, es lo que vamos a buscar. Al mundo vamos a buscar cisternas rotas. Nos alejamos de la sabiduría de Dios. Agarramos los libros del mundo. Y si viene un enfermo y no va conforme el libro, entonces ya no te puedo curar. Allá en México muchos que iniciaron bien, viendo grandes milagros, se han ido a estudiar al mundo. Dice que para que le sirva mayor a Dios, cuando su fe ha quedado minada. Y hemos visto cómo esos institutos que empezaron bien, hoy se han vuelto simplemente un centro comercial. Nada más. Le hiciste menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. Obviamente allí la hermana Juárez dice que el hombre tenía un halo de gloria, que cuando el hombre pecó, por cuando todos pecamos, estamos destituidos de qué? De la gloria de Dios. Pero sus capacidades en su misericordia, aunque el hombre tuvo una naturaleza, creó una naturaleza humana que después del pecado, en su misericordia Dios todavía le dejó facultades para que por la gracia y la justicia de Cristo pudieran ser desarrolladas para la honra y gloria de Dios. Amén. Entonces queda claro que de acuerdo al concepto que tengamos va a ser nuestra educación. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Contestando el comentario de la hermana, bueno, espero que ya lo haya contestado con esto, porque dice uno va para allá. Pero ¿qué decían aquí en esta revista los hermanos? En esta revista, miren, les voy a leer un poquito de esta revista, ahorita que el sol se fue, porque cuando estaba el sol así no se puede ver mucho. Mire cómo empieza. Empieza diciendo así:
Y empieza con consejos para los maestros, página 266. Dice aquí: nuestro pueblo ahora está siendo probado si ellos van a obtener su conocimiento del gran maestro que el mundo jamás haya conocido, o van a ir a buscar al Dios de Cron. Vamos a determinar que nosotros no estamos atados a las políticas del sistema educacional de aquellos que no disciernen la voz de Dios y aquellos que no guardan o proclaman sus mandamientos. Consejo para los maestros 255. Es claro que. Entonces, si un hermano le dice, bueno, ¿qué de malo tenga que yo vaya ya? Estás yendo al Dios de Cron. Oh, pero ahí está el conocimiento. Claro, el diablo también tiene conocimiento. Pero ese conocimiento que tiene el diablo, aunque Dios se lo dio, lo ha pervertido y lo usa para su propia gloria. ¿Sí? Y luego dice aquí se pregunta, ¿por qué vamos a tratar el tema de la educación? Y dice aquí, contestamos, porque estamos enfrentando peligros vitales para nuestra juventud en esta denominación. Porque nosotros enfrentamos peligros a la mera integridad de este movimiento. El mundo está lleno de errores engañosos, filosofías sutiles que están suplantando la fe y la doctrina cristiana en las mentes de miles que profesan ser cristianos. Y estas creencias en muchas instancias, en muchos ejemplos, han alcanzado la etapa de, dice acá, del ateísmo en la mente de aquellos que lo sostienen. Qué tremendo, hermana, qué tremendo. ¿Cómo me gustaría que esto se tradujera en algún momento? ¿Sí? Sería tremendo. La cuestión, el asunto, ya la gente ya no está dudando cuando sale de estas escuelas qué tipo de Dios, cómo vamos a adorar a Dios. Ya la gente ahora duda que si hay Dios, lo niega. Esto va a negar la revelación divina. Cristo es desacreditado como Salvador del hombre, y todas las doctrinas principales de la religión cristiana son votadas y son descartadas. Esto es lo que produce la educación del mundo, de acuerdo a nuestros adventistas de 1930. ¿Qué pasó en 1930? Todos los adventistas dijeron, pues este hermano se fue a estudiar al mundo. Mira, sabe, habla mejor que yo. Entonces, yo estoy con la educación de Dios, yo me siento malito, mejor me voy con él. Y hermano, se aprobó que todas nuestras universidades se fueran al mundo, todos los colegios, se aprobó. Todos, que se vayan allá, se acrediten. Pero se aprobó pensando que el hombre era capaz de vencer esas influencias. Y dijeron, bueno, los que se vayan a acreditar allá, los que vayan a tomar su doctorado allá, toda la educación allá, no van a ser cualquiera. No, cualquiera no. Van a ser hombres y mujeres que estén firmes en la Biblia y en el espíritu de profecía. Siguiente. Todos aquí nos vamos a comprometer a orar por ellos y mandarles cartas para que sean fieles allá. Siguiente. Cuando ellos vengan, les vamos a hacer un examen a ver si no han sido afectados y a ver si los podemos aceptar como maestros. Pero si vienen con un título de doctor o de profesor, aquí no caben los títulos. Ahí no tengo todo. Doctor y profesor no se van a llamar, porque eso iría contra lo que Cristo dijo, que todos somos hermanos. Estamos en el año 2024 y aquellos mandaron a sus hijos y estudiantes allá y oraron por ellos y todo. ¿Dónde está la educación adventista? ¿Sirvió eso? No, porque se confió en el hombre. La palabra era, no lo hagas. Y ellos dijeron, lo vamos a hacer encomendándoselo a Dios. Es como usted dice, bueno, pues que se meta allí a la cantina, pero que ore primero, para que no tome. Así pasó. Vamos a orar. Que se meta a la cantina para que Dios lo libre de la cerveza y del whisky. ¿Y qué pasó con esos que fueron? Llegaron borrachos. El resultado de la nueva teología que emborracha a todo el mundo.
Muchos de los que estamos aquí, cuando el hermano hablaba, quizá todavía teníamos ese vino así borracho, ¿no? Todavía un poquito lo otro. Pues es culpa de esa educación. No sé si me explico lo que le digo a esa hermana. Cuando el hombre se cree saber más que Dios, tiene lógica, tiene sentido, pero no es un escrito, está. Claro, porque ya hay una Sí. orden, ¿no? Ahora, muchos me han sacado el ejemplo de los valdenses. Es que los valdenses iban. Sí, iban los valdenses. Le digo, ¿tú tienes la educación de un valdense? A ver, ¿quién es la bestia? No la tienes. La bestia es el Papa, que gobierna toda la tierra. Tu hermana Guay lo dice, ¿cómo no? La educación de los valdenses Sí. iba más allá también del comprender quién era un asunto de carácter. Claro, Información asunto que de ellos carácter. tenían. Estaban preparados para resistir. Ahora, una vez que ellos se metían al salón de la escuela, iban a obtener un título. No era su Recuerden, quien puso las universidades fue la Iglesia Católica para mantener los principios católicos y mantener subyugado al ser humano. Ese fue el objetivo de la educación católica y lo sigue siendo. ¿Sí? Muchos adventistas han mandado a sus hijos a la educación católica. Dicen, porque allá son más buenos. Hermano. Entonces, los valdenses infiltraban las escuelas católicas. ¿Qué hacían los valdenses? infiltrado. Ellos no iban para obtener un título, iban para infiltrar el evangelio. Amén. Su objetivo no era tener un título, su objetivo era evangelizar. Y si los votaron, pues ya lo votaban. Pero ellos no van, ay, me votaron, no, yo quiero otra vez mi. Inventar. No, ellos no iban para eso. Les digo, ¿tú a qué vas? Tú vas por tu título, ¿verdad? Se quedan callados. Van por su título. Entonces, ya en 1930 la iglesia adventista enfrentaba esta situación. Y triste y lamentablemente, incluso aquí ellos dijeron y advirtieron a la iglesia. Dice, una triste confesión, a sad confession. Una triste confesión. A ver, voy a hacer esto más grande para que se vea. Aquí, aunque sea así. Esa es una revista, pastor. Esta es revista adventista. Miren lo que dice. Ah, pero allí está el sol. Y es precisamente lo que quería leer. Si no, a ver, lo bajo para acá. A sad confession, ahí está. Una confesión, dice, ya para 1930. Hermano, es que la apostasía es primero fruto de una falsa educación. Apostasía omega. Dice aquí, este es el tipo de enseñanza que cientos de jóvenes adventistas están obteniendo, o se están enfrentando cuando atienden a las escuelas mundanas en el tiempo presente. Y triste decirlo también, algunos de ellos, habiendo bebido del espíritu de esas enseñanzas, han perdido su fe en este movimiento, su fe en la Biblia, su fe en Dios, y están drifting, y están drifting in the grave, están como navegando en el gran mar de la duda y la unbelief, o sea, ya no creen. Ya para ese tiempo cientos de jóvenes adventistas habían perdido la fe en este movimiento adventista, la fe en Dios, ya eran ateos. En 1930. ¿Por qué? Porque atendían a las escuelas del mundo. Entonces, muchos de los jóvenes y muchos de los hermanos que hoy dicen eso que dijo la hermana, que le comentaron, es porque no han leído su historia. Bueno, si quieren les dejo este tema, está todo en inglés, pero ahora con la tecnología se puede traducir todo, hermanos. Lo que usted va a hacer, entrar a archivos adventistas, baja la Review and Herald de esos años y la va traduciendo. Y hermano, ahí usted va a entender más.
Bueno, seguimos entonces. Estábamos en que el pueblo de Israel tenía mucha apostasía y estaban en las escuelas de los profetas, se fueron al exilio y cuando regresan cambió su tipo de educación. Ya no era el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Miren lo que dice la hermana White, que era la educación de los rabinos. Ella vuelve a analizar aquí la verdadera educación y en el siguiente párrafo nos dice cómo los rabinos, después del exilio, se desviaron del verdadero concepto. Dice aquí: desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. Hermanos, en el nombre del Señor les digo, hagan planes aquí. Esto no es una teoría. El mensaje adventista no es una teoría. Es parte de la vida espiritual, parte de la vida mental, física también, el mensaje. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia, vean cómo ella es consecuente en el concepto de educación, debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se revela en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones, las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a los intelectos. ¿En qué? Hermano, ese es otro punto. De acuerdo a la edad. ¿Tienes un chamaquito? ¿Tienes un joven? ¿Tienes uno de edad, cómo le llaman aquí, adulta? ¿O uno de la tercera edad? La educación se tiene que ir adaptando en los tres ejes: físico, mental y espiritual. Se tiene que ir adaptando a ellos. Tú tienes, mira, el mundo tiene un currículum. ¿Qué es un currículum? El mundo tiene una clase, una guía de clases, ¿sí? Para ¿cómo le llaman? ¿El kinder? ¿Cómo dijeron que se llama? Inicial. Ajá, para el mundo ha inventado su currículum para ellos. Ahora mira, Dios con tanto mensaje, con tanta luz que tenemos, nos dice en este momento aquí en el Perú: tienes la capacidad, con la luz que te he dado en el libro La Educación, en el libro Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, y obviamente en todos los libros, tienes la educación para hacer en la práctica tu propio ¿qué? ¿Tu propio qué? Como dice allí. Currículo. Ajá, tu propio currículum, voy a usar esa palabra latina, pero en base a las facultades físicas, mentales y ¿qué más? Y espirituales. Lo pongo de esta manera. Mira, hermano, lo pongo de esta manera, que lo iba a hacer para allá, pero el tiempo se va. Mira, aquí está. ¿Ven eso que está ahí? Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer? Si tienes niños, infantes, tienes que adaptar sus actividades físicas, mentales y espirituales de acuerdo a su edad. Y tienes que hacer una lista de lo que puede hacer físicamente él. Si tienes a un niño de, ¿qué será?, 8 a 13 años, ya no le vas a poner actividad física de un infante. Al infante hay que ponerle actividad física también, de acuerdo a su edad. ¿Sí? Y hermano, ¿cómo le puedo decir? ¿Podemos hacer esto? Claro que se puede hacer. Ustedes que son los padres, hermanos, ustedes que son los padres, ustedes pueden poner, ok, aquí tengo un niño, tengo un infante, incluso el que no tenga niños. Pero si usted ama la obra, usted puede hacer una lista de actividades físicas, mentales y espirituales que pueden ir haciendo y después presentarlo a la iglesia. Amén. Y decir, mira, hermano, de acuerdo a la luz que tenemos, de acuerdo a los 7 pilares,